Y nuestro invitado de hoy, que nunca había venido a la primera mesa de opinión de Antioquia, lo habíamos invitado en varias oportunidades, pero ellos van manejando, haciendo su cálculo, dicen ya tal día, tal otro. Y ya es la hora de que el candidato Julián Bedoya por fin esté en medios. Candidato. Usted pregunta mucho después de qué íbamos a hablar. Ah, no, usted no me preocupe, hombre. ¿Cómo me le va, hombre? Qué bueno tenerlo por acá. Muchas gracias, Nacho. Un saludo especial para María Andrea, para Duber y desde luego para toda la audiencia. Bueno, empecemos con lo habitual. ¿Quién es Julián Bedoya? Nacho, yo soy oriundo de la ciudad de Medellín. Inicié en lo público como presidente de una junta de acción comunal, luego fui diputado del departamento de Antioquia, representante a la Cámara, senador, orientador del equipo más grande de este territorio y hoy candidato a la gobernación de Antioquia por el Partido Demócrata Colombiano. ¿Cómo le fue en Bogotá? Excelente. ¿Qué gestiones usted logró hacer en Bogotá para Antioquia? Nosotros, Nacho, y toda la audiencia logramos hacer la gestión más histórica para la intervención y conectividad de las vías terciarias en el departamento. Una inversión sin precedentes, garantizando la conectividad de muchos corregimientos, de muchos centros poblados, con vías por las cuales va a transitar el progreso y el desarrollo. Ahorita le doy la pela preguntándole sobre ese tema. A mí me gusta salir de los temas malucos y álgidos desde el principio. Deme su versión de la Universidad de Medellín de una vez por todas, porque esto vuelve que sí, que no, que sin título, que no. Denos su versión. Hombre, Nacho, es una oportunidad enorme de contarle a toda la audiencia la infamia que se ha cometido en mi contra por el politiquero, candidato a la gobernación perdedor, hoy rector de la Universidad de Medellín, Federico Restrepo, quien con el ánimo y un grupo de quedarse con el poder de esa universidad me utilizaron como un caballito de batalla. Yo estudié de manera presencial en la Universidad de Medellín hasta quinto año de Derecho, viene a ser algo así como noveno semestre de Derecho, y por la necesidad de tener que trabajar, de tener que elaborar, interrumpí varias veces la carrera, algo legítimo, transparente, que le pasa a cualquier ciudadano. Gracias a Dios y a la defensa técnica, logramos demostrar uno a uno y desvirtuar uno a una las tesis, y hoy nos encontramos en una solicitud por parte de la Fiscalía General de la Nación, quién es quien acusa y quién es quien investiga, le dice a un juez de la República: el señor Julián Bedoya no cometió ninguna conducta típica, antijurídica y culpable, y por eso se requiere precluir esa investigación. Y estamos en eso, ese es el momento procesal en el que nos encontramos, y por eso salimos con la frente en alto, llenos de energía, de alegría, a recorrer Antioquia y decirle a la gente que ese tipo de infamia no puede seguir pasando. Una clase política que no solo se quiere mantener en el poder político, en las instituciones políticas, sino que ahora sin ningún tipo de consideración se atrevieron a meterse con una universidad y con el prestigio de muchos egresados de esa universidad y de muchos jóvenes que están en esa universidad. ¿Lo tiene preocupado de pronto que este asunto siga marchando y que usted siga también marchando por su candidatura y por la gobernación de Antioquia, y en determinado momento usted llegue a ganar y de pronto salga una jurisprudencia ahí o una... Sí, esto y eso lo va a afectar? Nacho, para nada. Estamos en audiencia de preclusión de la investigación. Quien investiga es la Fiscalía, quien acusa es la Fiscalía, y el fiscal del caso está diciendo: Julián Bedoya no cometió ningún delito. Vamos con el segundo tema. Gracias. Le doy la oportunidad que hablar a las cámaras. ¿Por qué su aval? El aval que usted tiene en la actualidad, ¿por qué ese aval? Bueno, y me gustó mucho lo que hizo en el Palacio de Exposición esta persona que vino desde Santa Marta, me pareció... El director del partido. Sí, con su traje me pareció bonito. Y el bastón de mando. En Colombia, ¿sí? Nacho, sigue la misma dinámica y eso es lo que nos motiva a hacer política. Dentro del Partido Liberal siempre me he caracterizado por ser un político independiente, con autonomía y con criterio. Eso no le gustó históricamente al director del partido, al doctor César Gaviria, y en un acto y en un hecho sin precedentes en la historia del partido en el departamento de Antioquia,
a quienes teníamos el aval legítimamente no lo quita, no contento con eso se lo quita a 17 candidatos a alcaldías más y se los entrega a unas personas que no tienen ni la legitimidad, ni la capacidad electoral, ni la presencia histórica en esos territorios, mucho menos en el departamento de Antioquia. Tuvimos la ventaja y la bendición, así lo tomo yo, de haber sido avalados por el Partido Demócrata Colombiano. Es un partido que tiene un simbolismo enorme, porque representa al primer pueblo libre de América. A mí me quisieron colocar las cadenas, me quisieron colocar los grilletes para que no aspirara a la gobernación de Antioquia, y este partido, en un hecho simbólico, es como que reventamos esas cadenas, reventamos esos grilletes y salimos con nuestra propuesta, con toda la energía y multitudes enormes en los municipios en el territorio acompañando a Julián Bedoya. No le dolió, es que yo tengo entendido que usted era un liberal de esos, de pura cepa. Un líder liberal. Sí, usted era un líder, usted movió muchas cosas, usted tenía un liderazgo innato y lo construyó durante toda su vida. ¿Eso no le duele mucho a uno o será que entonces ya los partidos están en tal crisis que definitivamente esto se está acabando? Nacho, no sé si es nostalgia, tristeza, alegría. La gran conclusión es que las mayorías de las bases liberales del departamento de Antioquia acompañan a Julián Bedoya Pulgarín a la gobernación. Y en el Plaza Mayor, las primeras damas del departamento, liberales, y las próximas primeras gestoras del departamento, en un acto de rebeldía y de protesta, me acompañan y legitiman mi propuesta. Es decir, ese tema de la tristeza y de la nostalgia no se da tan profundamente porque la mayoría del liberalismo nos acompaña y está en este proyecto de Julián Bedoya Pulgarín, gobernador de Antioquia. Candidato, vimos lo que pasó en Plaza Mayor, multitudinario, pero también hemos visto imágenes, usted recorriendo los municipios donde tiene liderazgo. ¿Cómo logró usted en tan poquito tiempo que esas banderas rojas se convirtieran en banderas de colores y que esos municipios que estaban pintados de rojo ya no tuvieran ese color rojo Sí, porque solamente? es que usted representaba el rojo. Esa es una cosa que es fuerte. Seguimos con dos colores, rojo y azul, porque no solo están las banderas del liberalismo, de esas bases liberales, sino también las banderas azules del Partido Conservador. Nosotros, para llegar a la gobernación de Antioquia, requerimos generar unos enormes consensos, recoger las solicitudes, los sueños, las esperanzas y los hechos que no se han podido cumplir en los territorios, no solo de liberales, no solo de conservadores, no solo de independientes, no solo de gente sin partido, sino de toda la ciudadanía activa que quiera para Antioquia una renovación en quien lo gobierne. María Andrea, creo que tiene pregunta. ¿Digo yo? Sí, señora. Bueno, candidato, otra de las preguntas, digamos, incómodas que le han llegado por estos días es el asunto de que usted no habría renunciado a tiempo al Congreso y que, por tanto, su candidatura no sería legítima porque tendría doble militancia. Oiga, si se pudiera decir palabras, cantaría una estrofa de la canción de Karol G. Tata, ya. No, volvemos a lo mismo. Una cantidad de intereses políticos. La ciudadanía puede ver que por todos los medios intentaron que no quedáramos habilitados para aspirar a la gobernación de Antioquia. Y siguen generando fake news, siguen desinformando a la opinión pública, siguen sacando documentos que no son ciertos. Nosotros solicitamos una certificación al Congreso de la República donde se demuestra el tiempo en que renuncié a la curul como senador de la República y lo que me deja totalmente habilitado, sin ningún tipo de inhabilidad para aspirar a la gobernación de Antioquia. Como segundo, María Andrea, todo candidato a la gobernación de Antioquia o a una alcaldía municipal debe cumplir con un requisito de ventanilla única en el Ministerio del Interior. Y todo partido, antes de avalarlo, tiene que tener esa certificación de esa ventanilla única para verificar que a quien van a avalar no tiene ningún tipo de inhabilidad, incompatibilidad para participar. Nosotros superamos ese requisito de la ventanilla única y estamos totalmente tranquilos en nuestra candidatura. Candidato, en todas estas respuestas
digamos, usted se deja ver como una víctima en todo lo que le ha sucedido una tras otra. ¿Qué es lo que tiene entonces Julián Bedoya que lo hace, digamos, poner en el foco que usted dice, es que todo el mundo está contra Julián Bedoya? ¿Qué es lo que usted tiene o representa en ese sentido? Representamos a los ciudadanos del común. Yo no vengo de una cuna de abolengos. Mi trayectoria política no fue heredada por ningún cacique político ni por ninguna casa política. Soy hijo de Gloria y Ramiro, una enfermera y un trabajador de una fábrica de textiles, labores modestas pero dignas, que nos dieron la fortaleza y siempre nos impulsaron en ese propósito de cumplir los sueños. Y nosotros estamos en la lucha por el poder para transformar. En la medida que Julián Bedoya ha venido creciendo, alguien ha venido perdiendo poder. Nosotros hemos venido ocupando posiciones que le han perdido casas políticas que históricamente tenían esos espacios y nos convertimos en personas incómodas. Viene un segundo, María Andrea, un segundo tema, que es el criterio y la independencia. Yo no reconozco ningún tipo de esas jefaturas, por eso militaba en el Partido Liberal y siempre me anclé a una palabra que es disentir, el derecho que tienen las mayorías para expresarse sobre ese poder absolutista y totalitario de las mayorías. Y siempre he estado desde el lado de la gente, del pueblo, del trabajador, de las cosas que le conviene al departamento de Antioquia. Y muchas veces esa no es la agenda de quienes históricamente han gobernado no solo Antioquia y al país. María Andrea. Andrea, perdón. Julián, yo le tengo dos preguntas y las canto desde ya para hacérselas de una para que no se nos pierdan. ¿Y usted tiene agenda ahora? Porque aquí la vamos a dar con rata. No, listo. Ya veo aquí el que me está haciendo caras. Que Oiga, por eso traje a toda la familia, toda la barra, todos los amigos, vea, sin afán. ¿Cómo están todos? Bueno, Andrea. Julián, cuando usted nos estaba contando lo que sucedió en el Partido Liberal de su salida, y hay que recordar que incluso un grupo de congresistas habían firmado para darle ese apoyo, usted solicitándole a César Gaviria que lo nombrara como ese representante que iba por el Partido Liberal a la gobernación de Antioquia. Usted utiliza un término, yo tenía el aval legítimo. ¿Qué significa tener el aval legítimo si César Gaviria es quien da esos avales precisamente y todavía no los había dado? ¿Qué es tener ese aval legítimo? Gracias, Andrea. César Gaviria no es el Partido Liberal. César Gaviria se ha usufructuado y beneficiado del Partido Liberal en los últimos 30 años. Quienes hacemos el liberalismo, quienes elegimos a los concejales, a los alcaldes, quienes llegamos a las corporaciones públicas, Asamblea, Cámara y Senado, somos nosotros, los militantes de ese Partido Liberal. Él es un simple director único de una colectividad que se tenía que ceñir a unos estatutos. Y esos estatutos son claros en decir que los avales para gobernación y ciudad capital se entregan en consenso el director único con la bancada de congresistas. Nosotros agotamos ese espacio enviándole esa comunicación suscrita de 13 senadores liberales, 11 decían que el aval era para Julián Bedoya y de 33 representantes a la Cámara, 18 decían que el aval era para Julián Bedoya. En caso de que ese consenso no se generara, había que acudir a una consulta. En este caso, ni se hizo el consenso, ni se agotó la consulta. Por eso, eso es ilegítimo. Luego, nosotros estamos en democracia y lo que da legitimidad son los votos y el respaldo de los ciudadanos en las urnas. Y nuestro equipo es el grupo mayoritario. Yo venía de ser el senador más votado del departamento de Antioquia y en las elecciones del 2022, mi candidato al Senado y la representante a la Cámara, María Eugenia Lopera, no solo sacó la mayor votación en la historia de Antioquia, sino la segunda en el país. Y Juan Diego Echavarría logró ser el más votado. Entonces, por eso decimos que es ilegítimo a quien se lo dieron, porque es un grupo muy pequeño, disminuido electoralmente, versus nosotros que representábamos en ese momento el matiz más grande y robusto del liberalismo en Antioquia. Usted dijo que dos. La Sí, segunda, porque salgamos de esto y nos metamos en Y otros ya entramos temas a lo bien programático, como dice María Andrea, que es lo interesante acá. Julián, en ese sentido, ¿qué significan para usted los partidos políticos? ¿Son una fuente de ideologías o una fuente de avales? Porque me pregunto, ¿por qué no se quedó e inició un proceso disciplinario o administrativo o recursos que le pudieran cobijar en ese momento para que usted pudiera reclamar como ideología del Partido Liberal esa curul que usted sentía que le correspondía, o no curul, mejor ese aval para la gobernación de Antioquia? Andrea, gracias. Siempre voy a estar por la línea de la institucionalidad.
creo en los partidos, en la fortaleza de los partidos, y muy joven ingresé a participar en la política y pude inscribirme y ser militante de los partidos de moda de ese momento, y no lo hice. Lo hice por convicción, por una historia, por las realizaciones del Partido Liberal, por ese nicho poblacional con el que yo me identifico, el de los trabajadores, el del ciudadano del común, el que tiene que salir a trabajar con esfuerzo, con dedicación, que siempre tiene un sueño y un propósito, y ese liberalismo no solo por sus grandes realizaciones como la educación pública gratuita, como el que hoy las mujeres puedan ejercer libremente su derecho al voto, y en fin, muchísimas causas y banderas me enamoraron, hicieron que militara en esa colectividad. Los partidos son importantísimos y hacen parte y son la base fundamental de la democracia y son necesarios. No me quedé agotando el debate jurídico porque ese trámite administrativo se resolvería después de las elecciones de octubre y no hubiese tenido la oportunidad de participar. Yo pienso que uno tiene que dar las batallas es al interior del ejercicio de la política, no por fuera de ella. Y hoy vamos a demostrar, con la mejor propuesta, con esta candidatura sólida, robusta, fuerte, acompañada mayoritariamente en el departamento de Antioquia, con un sinnúmero de votos que vamos a sacar en las urnas, que verdaderamente quien representa a los liberales, el liberalismo en el departamento de Antioquia, es Julián Bedoya Pulgarín, próximo gobernador del departamento de Antioquia. Entran dos personas en estas dos contiendas que hacen que todo se vaya moviendo y se vaya reorganizando. Caso Federico Gutiérrez, que tiene a todos los que estaban por allá abajo, ahora mostramos las encuestas, los tiene viendo a ver si no, quiénes se unen, y en últimas ahí no sabemos nada. De hecho, tenemos una primicia. ¿Quién nos cogió la noche en este momento? Cuéntenos. Sí, Nacho, es que mire, ante esas encuestas que estábamos analizando ahora, intención de voto en Medellín, la encuesta realizada por Inbamer, pues la última noticia que se conoce es que Daniel Duque, quien estaba aspirando por el partido Alianza Verde, ya se baja de la candidatura. Es ya uno de los 16 que dice definitivamente, siendo consciente de lo último que ha registrado en las encuestas, pues él no va. Recordemos que él había invitado a una reunión a César Hernández, Luis Bernardo Vélez, se me va el otro candidato. César Hernández, Luis Bernardo Juan David Vélez. Valderrama. Juan David Valderrama. ¿Qué pasó? Luis Bernardo Vélez hace una semana atrás dijo, yo no voy a ir con este grupo de ustedes cuatro, yo quiero seguir mi candidatura en solitario, dijo Luis Bernardo Vélez, pero Daniel Duque definitivamente se declina en esa intención de llegar a la ¿Ya alcaldía dijo de para Medellín. dónde va? No. No, ya no puede aspirar a ninguna. No, digo a quién va a apoyar. No se sabe. Ah, no. Pero mañana ¿Pero a con las qué 7:30 votos? citó Pues sí. Luis Bernardo Vélez a una rueda de prensa. Vamos a ver Sí. qué nos dice mañana el candidato y concejal a la alcaldía de Medellín. Y por el otro lado entra Luis Pérez con una altísima recordación y todo esto, no digamos en la magnitud de lo que está pasando con Federico. Y ahí empezamos a ver, vemos el famoso, usted lo conoce, el Pacto de Indiana, y entonces se reúnen, en últimas terminaron el doctor Eugenio Prieto y Andrés Julián Rendón, van a encuestas y la próxima semana de ellos dos saldrá uno, probablemente sigan ahí, no sabemos si entrará Juan Diego Gómez o entrará Luis Fernando Suárez, depurando. ¿Lo han llamado a usted? ¿De pronto alguna coalición? ¿En qué va eso? ¿Le han hecho ojitos a usted? Efectivamente, la unión hace la fuerza. Nosotros hemos realizado un llamado público a todos los candidatos para que generemos una gran mesa de diálogo, de consenso, de concertación alrededor del mayor propósito que es el departamento de Antioquia. Entonces, Nacho, nosotros mantenemos esas posibilidades siempre y cuando se establezcan reglas objetivas para seleccionar las candidaturas, porque vemos que hay algunos que quieren generar la mesa, pero en torno a ellos. Yo estoy dispuesto a dialogar, pero sobre realidades políticas, y esas realidades políticas son numéricas. ¿Quién tiene una cuota inicial real en los sectores para poderlos acompañar en esa propuesta? Venga, de pero le origen tengo de que hacer la las pregunta candidaturas? entonces. ¿Haría usted una alianza o se jugaría usted algo con Esteban Restrepo? Porque a usted también le dan dura diciéndole que es petrista. Yo no soy ni uribista, ni santista, ni duquista, ni petrista.
yo soy de gobierno. A mí no me gusta la oposición. Respeto mucho a quienes se hacen en esa esquina del sector público, pero yo pienso que uno llega en la política y a través del voto representativo es para construir, y son los gobiernos, y en este caso particular y concreto en el departamento de Antioquia, que los 3 últimos gobernadores se les quedó por realizar muchas obras de infraestructura importantes para el departamento de Antioquia, porque no tenían fuentes de financiación y no tuvieron las puertas abiertas de ese gobierno nacional que les ayudara a cofinanciar. Mi labor como senador de la República, como representante a la Cámara, era legislativa, hacer leyes, y eso no me impidió tener una línea de gestión y de traer inversión pública para el departamento de Antioquia. Si eso lo logré hacer, Nacho, y a todos los amigos de la mesa y amigas, en unas condiciones misionales que era hacer leyes y legislar, imagínense lo que podremos hacer como gobernador del departamento de Antioquia, que el gobierno es el que ejecuta, y teniendo un relacionamiento con el gobierno nacional para traer recursos. Santos, Petro, Quintero. ¿Usted es quinterista? Tampoco soy quinterista. Su pregunta. Es que, candidato... Gobiernista, Nacho, No hay gobiernista. que hacer todas estas preguntas aquí porque son muchas cosas las que se hablan por todos los lados y hay que preguntarlas. Y aquí tiene el derecho Pero, usted a expresarlas. candidato, cuando usted dice que es gobernista, pues usted no parece ser un hombre tipo Foca que aplaude todo. Digamos que es un hombre que también tiene carácter. Si usted dice que no le gusta la oposición, ¿cómo disentir de aquellos elementos que van mal? Porque no podemos tapar realmente que esta política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, pues en Antioquia nos está yendo bastante mal. Primero, cuando era congresista o cuando era diputado, el poder del corporado es votar sí o votar no. Siempre voté sí, no solo en la Asamblea, sino en la Cámara y en el Senado, todas las iniciativas que consideré que eran beneficiosas, no solo para Antioquia y para el país. Y en lo que consideraba que no era positivo, votaba de manera negativa. Un simple ejemplo, cuando fueron a incrementar el IVA al 19%, yo voté no, a pesar de que acompañaba ese gobierno del entonces, y coherentemente voté no. Ese es el instrumento y el poder que tiene un corporado, votar sí, votar no. Frente a la paz total, siempre he dicho que crecí, mi generación creció en medio de la guerra. Yo crecí en un barrio, Buenos Aires, Comuna 9 de la ciudad de Medellín. Me tocó los actores generadores de violencia, delincuencia común. Mi familia materna y paterna es de municipios de sus regiones del departamento de Antioquia. Allí nos tocó vivir la guerra y el flagelo de los paramilitares y de la guerrilla. Y entonces cualquier esfuerzo por buscar la paz, por reconciliar a los colombianos, seré gestor de paz como gobernador del departamento de Antioquia. Pero sí alzo mi voz de protesta de que los recursos públicos, el dinero de los colombianos, tiene que ser invertidos para fortalecer el empleo, la educación, la salud de los ciudadanos de bien, que a diario están en busca de sus sueños y de mantener y sacar adelante a sus familias. Esos recursos no pueden ser utilizados para pagarle a quienes optaron por principio de vida empuñar un arma. Entonces, dentro de ese proceso de paz total, me opongo a que se premie, se compren principios o se pague para que no se cometan delitos. De resto, pienso que hay que generar un espacio de reconciliación, de diálogo y de paz entre los colombianos. ¿Qué está viendo usted del departamento en este momento? ¿Y me permite cuñársela? Sí. Sencilla. ¿Antioquia va mal? Bueno, nosotros como departamento tenemos una deuda histórica con las regiones y una deuda histórica con los municipios del área metropolitana. Normalmente los gobernadores del departamento no se preocupan por los problemas y necesidades de la gente de los 10 municipios del área metropolitana. Y en las regiones, en las subregiones, sigue una fotografía como si se hubiese detenido el tiempo. Continúan los problemas en las escuelas, continúan los problemas en la gran mayoría de las vías del departamento de Antioquia. El servicio de salud es indigno para los antioqueños y hay una cantidad de cúmulo de necesidades sin solucionar. Yo no puedo decir que quienes han gobernado Antioquia
no han tenido realizaciones y gestiones que mostrar. Claro que las han tenido, pero ellos tienen una característica especial. Nadie es capaz de solucionar lo que no conoce y lo que no ha vivido. Ellos han creado su plan de desarrollo, su programa de gobierno y han construido unas grandes obras, unas mega obras, olvidándose de las necesidades reales y puntuales de los ciudadanos. Puede ser que ellos, por venir de unas condiciones económicas, sociales diferentes y distintas, nunca vieron en la agenda lo que verdaderamente necesitaban los antioqueños. Y Antioquia tiene que ser integral. Si esas personas de las zonas rurales, de los corregimientos, de los municipios no tienen oportunidades, no tienen fuente de empleo, no tienen educación de calidad, no tienen acceso a un buen servicio de salud, no tienen vías, no tienen agua potable, no tienen acceso a la internet, nosotros nunca vamos a poder ser competitivos. Y entonces ahí uno se pregunta, entonces, ¿para quién son todas esas mega obras? Algunas de ellas monumentos a la vanidad administrativa y que al final del día nos han rezagado porque nosotros ya no somos el departamento más competitivo del país. Hay otros territorios que han avanzado más en procesos de internacionalización de sus regiones. Nosotros tenemos una internacionalización muy baja y paradójicamente algunos de los productos de mayor exportación son del sector agrícola, como son el café, el banano, algunas frutas como el aguacate, la gulupa, pero eso solo llega a 8 países del mercado internacional. El propósito nuestro es desarrollar Antioquia de frente al mar, aprovechar las ventajas comparativas de una subregión como el Urabá antioqueño y verdaderamente devolverle el esplendor a Antioquia. Pero ante todo, trabajar por esas necesidades básicas insatisfechas del ciudadano en su entorno, en su cotidianidad y en lo común. Me voy a meter con un tema raro. ¿Usted considera que Colombia es centralista? Total. Totalmente. Es presidencialista. Sí, presidencialista y centralista. O sea, todo se concentra allá. Y Colombia es un país de regiones. Y cuando usted llega y mira esto y usted dice, ¿será que es lo mismo que está pasando en Antioquia? Porque, ¿qué es Antioquia? Antioquia es un departamento de regiones. Usted va a Risaralda y no es de regiones. Usted va a Caldas y no es de regiones. Usted va a La Guajira y tampoco es de regiones. Antioquia, sí. Tiene el océano, tiene el Bajo Cauca, tiene zonas calientes, frías. Antioquia es un departamento de regiones. Con ese pecado capital en mi concepto personal. Somos centralistas, o sea, todo está concentrado en Medellín y no está dejando que el resto fluya. Usted hablaba ahorita muy interesantemente del área metropolitana, pero ¿cómo romper este esquema para que esto tenga otro funcionamiento y no repitamos los mismos errores de Bogotá? Nacho, es muy importante. Nosotros no podemos desconocer la gestión que han realizado los gobernantes. Eso hay que reconocerlo. Pero esa gestión no ha sido integral y eso es lo diferente de nuestra propuesta. Nosotros vamos a trabajar sobre lo construido, vamos a continuar los programas importantes que han impactado verdaderamente, han disminuido esos indicadores de pobreza y han empezado a cerrar la brecha de la inequidad en Antioquia. Pero vamos a acelerar la locomotora para verdaderamente las ventajas comparativas que son nuestro territorio, eso que usted habla de las regiones, cada región tiene que tener un capítulo. Entonces nosotros nos centraremos en sus regiones como el nordeste de Antioquia, como el Bajo Cauca, como alguna parte del occidente antioqueño y algunos municipios aislados del resto de los 125 donde se hace minería y donde se hace explotación del subsuelo y donde históricamente el proceso de formalización y de titularización se ha otorgado a multinacionales. Se han extraído toneladas de oro, centrémonos solo en ese recurso no renovable, en el oro, se han extraído toneladas de oro en el departamento de Antioquia y en esas zonas es donde mayor pobreza, en donde mayor desigualdad y donde todo el foco de los grupos armados ilegales hacen presencia. Nosotros requerimos, y eso es una de mis primeras solicitudes que le haré al presidente de la República, que le devuelva en su totalidad la autoridad minera delegada al departamento de Antioquia. Yo me comprometo como gobernador a crear un ambicioso programa de formalización, titularización
para el pequeño minero, para el mediano minero, para el minero ancestral, para el minero artesanal y desde luego para las comercializadoras ICI. Que la riqueza que produce la explotación de esos recursos no renovables se quede en Antioquia, en nuestros territorios, en cabeza de nuestros connacionales y ojalá sea en antioqueños oriundos de esos territorios donde se hace minería. Qué pena ser aquí pues de abogado del diablo. A mí es que las cuentas con ustedes, los candidatos a la gobernación, no me dan. ¿Cuánto es el presupuesto del departamento? 6 billones. ¿Cuánto es el presupuesto? 4.9 billones, Nacho, se ha presupuestado. Y dámosle en 125 municipios. Y uno dice, o sea, ¿ustedes cómo van a hacer para coger escasos 4 billones, repártala en 120 y eso no le va a dar plata? O sea, es complejo porque es que es prometer mucho con un municipio que no es tan rico. Vendrán otras cosas, o sea, Nacho. qué bueno, y usted me tiene que hablar de Hidroituango, qué hacer para fortalecer eso, para que futuras gobernaciones sí tengan, porque con la platica de la FA y de Benedán no da pues para, como suplemento no da, aquí sí, el presupuesto más EPM da sobrado. Nacho, tú hiciste una pregunta al inicio, ¿usted cómo hace para que lo acompañen tanto en las regiones? Yo no prometo lo que no voy a cumplir, no genero expectativas inalcanzables. Nosotros trabajamos sobre realidades y siempre soportamos nuestra gestión en esa palabra clave, cofinanciación. Nosotros somos expertos en cofinanciar. Nuestra familia, la familia de la renovación, el equipo que más alcaldías tiene en el departamento de Antioquia, en su gran mayoría son municipios de esta categoría, que su presupuesto de inversión anual son casi 3.000 millones de pesos, porque el resto se va en funcionamiento, pago de la deuda, el presupuesto muy limitado, no tienen ningún otro tipo de fuentes. Y nosotros con esos 3.000 millones de pesos hemos pavimentado, llevado carreteras, acueductos, escuelas, comandos de policía, centros de integración ciudadana, centros de salud, en fin, hemos ampliado y amplificado esa inversión pública gracias a esa palabra mágica que se llama cofinanciación. Considero que Julián Bedoya Pulgarín no solo tiene independencia, autonomía, capacidad de gestión, sino conocimiento de lo público y haber estado en el Congreso de Colombia y tener esa red de amigos congresistas y parlamentarios de las comisiones económicas, de las comisiones sexta constitucional a la cual pertenecí y desde allí logramos traer toda esa inversión al departamento de Antioquia, va a permitir que esos recursos limitados del presupuesto de Antioquia se multipliquen. ¿Cuál es un gran proyecto? O pues vamos al puerto de Urabá, el tren de cercanías, no sé, vamos a hacer más placahuellas. ¿Cuál es ese gran proyecto? Mire, Nachito, como le gusta darle madera a todos los gobiernos anteriores. Tren de cercanía, vienen hablando los 3 últimos gobiernos anteriores y ninguno lo pudo hacer porque no tuvo ese relacionamiento con el gobierno nacional. Nosotros, Nacho, realmente hemos encontrado que la falta de empleo, el no tener acceso a formación primaria, secundaria, de calidad y pertinente, formalización profesional, ha hecho que las esperanzas y los sueños de muchas familias se opaquen. Nosotros hemos encontrado con asombro y nos preocupa que las enfermedades de salud pública se hayan convertido en algo generalizado en el departamento de Antioquia. La depresión y la ansiedad se está carcomiendo el amor por la vida de muchos integrantes de las familias antioqueñas. Nosotros nos vamos a enfocar en eso, en cupos para educación técnica, tecnológica y universitaria. Más cupos para el empleo, empleo digno para las familias, vivienda y mejoramiento de vivienda. Acercar esos territorios alejados a través de vías por las cuales transite el progreso y el desarrollo. Fortalecimiento del sistema de hospitales del departamento y desde luego los hospitales de primer nivel que están en cada uno de los territorios. Y en fin, vamos a empezar a acortar esa distancia que han tenido las regiones con esas bondades que ha tenido las áreas metropolitanas, pero sin olvidarnos que en el área metropolitana los jóvenes, los niños, los adultos también tienen sueños
y se requiere de un gobernador que apoye y acompañe las iniciativas de gestión y desarrollo también de estos municipios del área Me metropolitana. queda una gran duda con eso que habla usted de generar trabajo, porque es que la institucionalidad no se encarga de generar trabajo, pues ni la alcaldía. Puntualíceme en esa propuesta, porque que también se la lleva usted con los empresarios, con el sector privado, porque ahí es donde uno tendría, usted sabe la famosa balanza, pues la triada, ¿sí o no? El sector público, la academia y los empresarios. Así es, Nacho. Cuénteme cómo hacer para, usted me dice, voy a generar trabajo, sí, usted puede generar mejores calidades de estudio, universidades, escuelas, mejorar todos los hospitales, pero ¿cómo generar trabajo? En los países desarrollados, la agricultura es una de sus principales líneas y de sus mayores fortalezas. Nosotros queremos hacer del departamento de Antioquia la principal despensa alimentaria, no solo del país, sino de toda la región latinoamericana. Para eso vamos a crear el primer centro tecnológico y de investigación ganadera y el primer centro agroindustrial del departamento de Antioquia. Ambos irán respaldados por un fondo que promoverá el campo, promoverá la agroindustria, promoverá la ganadería, otorgando créditos condonables hasta en un 30% y sin intereses para los ganaderos, para los campesinos que deseen renovar sus pasturas, renovar los forrajes, renovar los vientres, adquirir maquinaria y tecnología que les permita hacer más competitivas esas ganaderías. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer, Nacho, en el departamento de Antioquia? No es seguir regalando el pescado, sino enseñar a pescar y apalancarnos en todas esas potencialidades que tienen las regiones de Antioquia. Y una de las mayores fortalezas es su diversidad, no solo en los pisos térmicos de cada una de las subregiones, sino su gran riqueza de sus suelos, de sus tierras y en flora y fauna que nos hace una región única en el país y en el mundo. Julián, yo lo quiero llevar al Urabá rápidamente. A propósito de ganadería, que es una tierra que también se destaca por la ganadería, pero que ha intentado con muchas otras cultivos, además de banano, cacaoteros, están teniendo oportunidades muy grandes en el Urabá. Sin embargo, y a pesar de que se nos vienen los puertos, Urabá sigue teniendo muchos problemas, por ejemplo, de servicios públicos. ¿Usted qué apuesta tiene para esa subregión del departamento y aprovechando esos puertos que se nos vienen en esa región? Gracias, Andrea. Nosotros desarrollaremos Antioquia de frente al mar. El Urabá no solo tiene la posibilidad de conectarnos con la carretera transversal de las Américas, estamos desde un corregimiento de Turbo que se llama Lomas Aisladas, a través de una carretera que ingresa por un lado de Chigorodó del sector del Tigre a 65 kilómetros lineales con Panamá. Se van a desarrollar dos grandes puertos, Puerto Antioquia, Puerto Picicí, y nosotros requerimos un acompañamiento total con el gobierno nacional para desafectar una gran cantidad de zonas declaradas como zonas protegidas, que si no se llega a unos consensos con la Autoridad de Licencias Ambientales Nacionales, todo el progreso, el desarrollo y los sueños que tenemos para el Urabá se quedarán ahí, en propósitos y en sueños. Nosotros hemos trabajado por el Urabá, hemos sido los únicos que sin ser gobierno, sin haber estado al frente con el lapicero, con la disposición de los recursos, logramos llevar la pavimentación y conectividad de Piedras Blancas con el municipio de Carepa. Zungo Embarcadero, que es el único lugar, el único puerto internacional por donde sacan la exportación de banano, nunca tenían solucionado el problema de su alcantarillado y pavimentación en el casco urbano. No lo hizo ningún gobernador, lo hizo Julián Bedoya en condición de senador de la República, apoyando un proyecto de cofinanciación del alcalde del municipio de Carepa, Jonan Alexis Cerquera. Nosotros conocemos la subregión del Urabá más que cualquier otro gobernante. Muchos han tenido intereses en la región y tienen grandes compañías en la región, pero se han olvidado del verdadero progreso, porque solo les interesa explotar al trabajador bananero
sacar ese producto y ese fruto hacia el exterior, hacia un puerto privado como es el que actualmente se tiene. Nosotros haremos todo lo posible por la democratización de esa gran riqueza del Urabá antioqueño y nos volcaremos con todo el conocimiento que tenemos para la región. En la región hay que hacer de todo, es una región bellísima, hay que fortalecerla no solo en el tema del turismo, de los amoblamientos urbanos, de la vivienda de calidad. Hay un poder adquisitivo porque hay mucha mano de obra en todas las fincas bananeras, en las fincas ganaderas, en el comercio que transita por la región, pero no hay esa cultura de esa vivienda de calidad y digna para los ciudadanos. Nosotros le apostaremos a una intervención integral de esa hermosa subregión. Muy entusiastas de que pronto se termine el túnel del Toyo, que Mar 1 y Mar 2 estén en funcionamiento y que toda Antioquia y el país conozcan esa que es la mejor esquina de América. Candidato, le quiero preguntar por dos temas. El gobernador Aníbal Gaviria le había enviado una carta, creo que fue hace unas 3 semanas, a la Junta Directiva de EPM sobre el tema de Hidroituango. Y es que la gobernación de Antioquia pues es dueña de Hidroituango a través de la IDEA, pero en esa propuesta que le hace es, venga, pues entonces si EPM no es capaz de dar los réditos con Hidroituango como los debe de dar, porque pues eso es lo que decía un estudio de EPM, pues entrégueme, le decía al gobernador, entrégueme a Hidroituango, que yo sí lo voy a sacar adelante y cesamos todo ese tema de arbitramiento que hay en este momento en un tribunal. Esa es una pregunta frente a esa propuesta de la Junta Directiva. ¿Cuál es su postura sobre Hidroituango? Porque todavía faltan otras 4 turbinas, la 3 y la 4 todavía no la han entregado. ¿Qué futuro nos espera en una eventual llegada suya a la gobernación? Hidroituango es uno de esos proyectos visionarios que algunos gobiernos avistaron y que hoy estamos a muy poco de que se concrete y se materialice. Yo, María Andrea, no me voy a prestar como futuro gobernador del departamento de Antioquia, y menos en esta contienda política, para meterme en el debate de los buenos y de los malos, del que tiene la razón y el que no tiene la razón. La conclusión es que Hidroituango es una obra de gobierno pensada por gobiernos anteriores, acertada. Sobre ese tipo de proyectos son sobre los que yo quiero darle continuidad. Tendrá la posibilidad de ofrecerle al departamento de Antioquia un mejoramiento de sus finanzas y una nueva fuente de financiación, pero esa discusión no voy a asumir una postura, porque para eso me invita para otro programa y debatimos sobre el tema de Hidroituango y yo daré mi opinión sobre la verdad de los sectores políticos que han hecho política con una importante obra de los antioqueños y que va a estar al servicio también de los colombianos como es Hidroituango. Pero concluyo, es una obra extraordinaria de las que hay que aplaudir de gobiernos anteriores, que le daremos continuidad, que será en este nuevo momento la joya de la corona de quien sea el gobernador del departamento de Antioquia, pero que esa posición frente al que manda la carta, frente al que la responde, frente a lo que piensa el de Medellín, frente al que lo piensa el gobernador actual, es una discusión en la que no me voy a meter en este momento. Déjeme, le hago otra pregunta, ya le doy paso a usted con el mismo tema. También el gobernador de Antioquia hizo una propuesta. Venga, entrégueme Pacífico 1, eso no está avanzando, va al 85 o 90% y nada que entregan. Y más con todo lo que vimos en estos días del Grupo Aval. ¿Usted qué quiere? ¿Que yo aplauda al doctor Aníbal o que le dé garrote? No, lo que usted ¿Cuál quiera. de las dos? No, dígame, porque es que esos son vías de infraestructura. No me ponga a opinar, Nachito, sobre el gobernador de Antioquia por el cual yo voté, Aníbal Gaviria. Me mantengo en mi línea. Hay unas cosas que las aplaudo y las acompaño, hay otras que no. Entonces, seguirme metiendo en esos temas... Le cambio la pregunta, no por Aníbal. ¿Es prudente en vista de todos los enredos que tiene el Grupo al empezar a recuperar? Porque es que vamos retrasados con la infraestructura en Antioquia. Y usted ahorita me habló de carreteras, tema que se nos quedará para una próxima charla. Seguimos, o sea, por ahí hay una persona que dice que Antioquia se aplanó. Eso es parcialmente cierto. Todavía tenemos un rezago impresionante en vías terciarias. Total. Pero entonces estos señores llevan 3, 4 años y nada que entregan esta vía. Entonces, ¿cómo hacer para que desde una administración realmente venga, cúmplanos? ¿Qué hacer? Es una carta muy interesante en época de campaña y da muchos réditos políticos en tiempo de campaña. Mi pregunta, ¿no hemos sido capaces de solucionar el problema de la red terciaria
que son vías de baja complejidad, que no requieren grandes características técnicas, que sus obras son mínimas. Nos vamos a meter a liderar una obra como Pacífico 1, Pacífico 2 o cualquiera de esas obras de gran envergadura. Entonces, por eso le digo, Nachito, no me ponga a meterme en las discusiones frente a los gobiernos actuales. Pregúnteme sobre mi propuesta, qué quiero hacer por Antioquia, y todo será Con toda seguridad que sí. Candidato, es que le quiero preguntar precisamente sobre desarrollo rural. Usted ahorita nos hablaba del Urabá, de lo que hay sembrado, pero tenemos un territorio bastante grande con muchas dificultades en lo rural, falta de apoyo. ¿Qué le propone usted a los antioqueños en cuanto a eso? Lo repito, en el gobierno de Julián Bedoya Pulgarín, próximo gobernador de Antioquia, este territorio será la principal despensa alimentaria de Colombia y desde luego de la región latinoamericana. Pues, candidato Julián Bedoya, gracias por habernos acompañado. Nacho, Ya nos cogió la noche. Ultimita, y se lo prometo que es muy cortica. No, pero es súper Quedó. cortica. ¿Quién es su llave para la alcaldía de Medellín? Oigan, Andrea, los políticos que han gobernado Antioquia durante los últimos 20 años son políticos insaciables, inllenables, que siempre se quieren quedar con la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Nosotros estamos centrados en la gobernación de Antioquia. No conozco el primero que haya hecho sin lujos, con lujos de detalles y sin dejar en sus planes de gobierno obras sin terminar o proyectos sin realizar. No podemos estar pensando en quedarnos con la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia. Yo me centro en la gobernación de Antioquia y le hago un llamado no solo a los antioqueños, sino a los candidatos que no tienen brillo, que no tienen capacidad política y que veo que no tienen votos, que están esperando cuál candidato de la ciudad de Medellín que vaya punteando en las encuestas les da su apoyo a ver si los cuña para ganar la gobernación de Antioquia. Nosotros nos centraremos en la gobernación, a ganar holgadamente esa elección el 29 de octubre y que sean los ciudadanos de Medellín quienes elijan, quien consideren que sea el mejor candidato, la mejor propuesta y lo que mejor le convenga a la ciudad. Nosotros apoyaremos desde el departamento de Antioquia. ¿Le quedó claro? Me quedó muy Ya claro. le quedó claro cómo le Es habla la gobernista, Cámara. No Diego. me hable de Aníbal Gaviria, no me gobernista. hable de los anteriores y no estoy con ninguno. Espero volverlo a invitar acá al programa. Muchas gracias. Robert, Andrea, María Andrea, Nacho, un orgullo y gracias por haberme invitado a este bonito Claro programa. que sí, a usted por venir. Julián Bedoya, gobernador.